Muy buenas, estimados alumnos. Bienvenidos a este webinario del Aula Premium de hoy, jueves 19 de marzo, las 8:10 de la tarde, y a un día del tercer viernes del tercer mes del primer trimestre del año. Recordar que mañana tenemos hora bruja, vencimiento de opciones y vencimiento de futuros financieros, opciones y futuros financieros, en el cual mañana vamos a tener un gran movimiento de dinero en los mercados. Miles de millones de euros que van a cerrarse en el vencimiento y otros que se van a abrir. Se van a abrir posiciones, van a vencer posiciones en futuros, en opciones, y se van a abrir otros, cuyo vencimiento va a ser el tercer mes del segundo trimestre, es decir, junio, ¿vale? En concreto, nos vamos aquí a la imagen, nos vamos aquí a junio, tercer viernes, 1, 2, 3, aquí está, 19 de junio del 2020. El 19 de junio del 2020 tendremos la segunda hora bruja del año. Bien, ¿qué ocurre en la hora bruja? ¿Por qué, Alberto, es tan importante y por qué citas esto de la hora bruja? Especialmente para aquellos que estéis más nuevos o principiantes en el aula premium. Os comento, la hora bruja son 4 al año, siempre es el tercer viernes del tercer mes de cada trimestre. Y ahí vencen o expiran los vencimientos, es decir, de las opciones y los futuros. Recordar que los productos derivados que se trabajan a nivel profesional son opciones y futuros, ¿vale? Aquí por un lado tenemos aquí las opciones financieras y por otro lado los futuros. Y estos contratos son contratos trimestrales, es decir, que tienen una duración de 3 meses. Por tanto, ¿qué había ocurrido? Cuando estamos en torno al 20-21 de diciembre del 2019, os había comentado que se había puesto un fondo en concreto, el fondo Blackstone, que es uno de los más importantes del mundo, comprando opciones put sobre Wall Street, ¿vale? Por valor de 1.100 millones, y vencía este contrato el 20 de marzo del 2020. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si el SP500 no caía de forma pues, relativamente fuerte, ¿vale? Si no caía de forma relativamente fuerte, ese fondo iba a perder 1.100 millones. No es que fuera una cantidad excesiva para el fondo, dado que ese fondo en concreto está en torno a 100.000 millones de euros, pero sí que es verdad, de dólares, perdón, pero sí que es verdad que estaba jugándose un 1% del capital de sus personas, y de una manera importante, debido a que obviamente, ¿vale? Obviamente, en el tema de derivados, recordar que hay vencimientos, ¿vale? Cuando hay vencimientos es que no vale, no es como una posición en acciones, si no sale bien, pues puedes posteriormente dejarlo, etcétera. Bien, entonces, obviamente, ¿qué ocurrió de una manera muy contundente? Vamos a poner aquí en el SP500. Bueno, pues que obviamente, ahí lo tenéis, el vencimiento, ¿vale? El movimiento que vino en los futuros, y aquí, fijaros bien, el SP500 fue de un desplome espectacular, y obviamente aquellos fondos que en un primer momento se habían posicionado cortos en el SP500 en diciembre y que aún así se habían comido la subida de enero, ¿vale? Y posteriormente un poquito algo de febrero, pues fijaros bien cómo las manos fuertes siempre son más inteligentes, obviamente, que el novato, ¿vale? Que el novato se creía que esto iba a ir a niveles altos, ¿vale? Y ahí estaban buscando cortos, como se estaba advirtiendo de que íbamos a ir a un movimiento importante. ¿Hasta dónde hemos llegado? Bueno, hemos llegado, como podéis ver, a unas zonas que son conocidísimas, ¿vale? Y sobre todo aquellos que estéis en el aula premium desde hace tiempo, son los que ya habíamos trabajado en diciembre del 2018, cuando se había comentado que después, que justo en el rally navideño vamos a tener un movimiento muy poderoso al alza, ¿vale? Un movimiento que de hecho lo habíamos aprovechado aquí. Pues bien, ahora mismo la situación técnica de las bolsas, atentos a ello, la situación técnica de las bolsas está cogiendo un protagonismo muy importante. ¿Por qué razón? Porque se está cumpliendo
uno de los patrones o condiciones necesarias que os había destacado, que era una organización a la vez de la Reserva Federal Americana y del Banco Central Europeo. Por un lado, la Reserva Federal Americana, realmente la pasada semana, prácticamente el domingo de madrugada, bajaron tipos de interés 100 puntos básicos, 1%, y además se comentó un plan de inyección de 700.000 millones de dólares. Bien, 700.000 millones de dólares en esta semana que, bueno, como podéis ver, ¿qué está dejándonos el mercado? Pues unas bonitas velas en esta zona de barrido, obviamente, para aquí barrer pues a muchísima gente, pero que hay que ser un poco pícaro en esto, porque en el mercado no vale solo estudiar, hay que ser pícaro y hay que ser más listo que la mayoría. ¿Vale? Si uno está en la media, aquí no vale el aprobado, ya os lo digo. En la escuela valía un 5, aquí hay que sacar un 9 o un 10, ¿vale? Porque solo van a aprobar los que saquen 9 o 10. El que saque un 8 estará a punto, ¿vale? Estará aquí ni gana ni pierde, pero el que saca un 5 está en la media, el que está en la media pierde dinero. Tenerlo esto muy en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que el movimiento, fijaros bien, aquí hubiera primero un pequeño susto, que fuera la última semana de enero, movimiento otra vez de subida, cuando el mercado obviamente pierde la directriz alcista, nos venimos para abajo. Vale, pero ¿qué ocurre aquí? Ahora mismo estamos dejando unas velas muy interesantes en una semana clave. ¿Qué está ocurriendo esta semana? Justo donde mañana se va a cumplir la hora bruja. Está cumpliendo un patrón súper importante. Primero, hora bruja, cambio de vencimiento. Y ahora os digo, quiero aquí respuesta de todos. Si en diciembre, ¿vale? El mes 12 del 19. Si en diciembre el posicionamiento había sido claramente, ¿vale? Como os digo, si en diciembre había sido el posicionamiento a 20 del 3, a 20 del 3 había sido un posicionamiento totalmente bajista, y que se cumplió. Ahora os pregunto, si os posicionáis al 20, ¿vale? O al 19, disculpar, 19 de junio, ¿cómo os pondríais ahora? Suponer que sois gestores de un fondo de inversión y tenéis que posicionar el dinero de vuestros clientes un contrato trimestral. ¿Mañana qué haríais? Mañana, es decir, os habéis posicionado bajistas, lo que sea, mañana se liquidan las posiciones y tenéis que volver a repetirlo. ¿Vale? Tenéis que volver a posicionar el capital largos o cortos. Pensad que también tenemos el coronavirus, que hay un poquito de todo. Vamos a ver, comenta aquí Carlos, alcista, José Miguel, vuelta en V, María Largos, Luis alcista, bueno, bien, es decir, pues ahora imaginar lo que van a hacer mañana los gestores de fondos, correcto, es decir, exacto, como también nos dice José Luis Largos, exacto, es decir, si ahora se van a posicionar, ¿vale? A 3 meses largos, ¿esto quiere decir que va a dejar de haber volatilidad? No, esto quiere decir que el mercado va a subir en V, perdón, en V, una línea recta. Pues no, ¿vale? Voy a ir así. ¿Esto quiere decir que ya no va a haber barrido de stops? No. Pero esto quiere decir que es probable que haya un movimiento ahora mismo fuerte, posteriormente los 3 siguientes al alza. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que 9 de cada 10 operaciones que vamos o que deberíamos ir a buscar ahora mismo va a ser de ir a largos. Pues sí. ¿Entendéis un poquito el patrón? No estamos aquí perdiendo el tiempo en 15 minutos o 30 minutos. El que lo opera puede operarlo, pero que luego no venga con que, Alberto, llevo 10 operaciones en el día y he perdido 8 y he fundido media cuenta. Esto se opera en gráfico diario. Si salta el stop loss, espera el día siguiente y nos volvemos a posicionar. ¿De acuerdo? Y hay un tema importante. Desde los niveles actuales, ahora, ¿cuál es el take profit que hay que colocar? ¿Cuál es el primer profit aquí aproximadamente
¿vale? Que podríamos analizar en el caso de, por ejemplo, del SP500. Cuando nosotros nos posicionamos, ¿qué nos posicionamos en el SP? ¿Para buscar un 1%? ¿O nos posicionamos, en este caso, por ejemplo, largos en el SP por una razón de ser? Es decir, tendremos que tener un sentido, no podemos abrir largos por abrir. Y si vemos que el mercado sube un poquito, ¡hala, pues ya cierro! ¿Operamos así o operamos con sentido? ¿Cuál creéis que puede ser el objetivo? ¿Vale? O al menos el primer objetivo. Vamos a tener 2, 3 objetivos. Aquí Emanuel nos dice 50% de FIBO. José Miguel, media de 200. Otro, José Luis, cerca de 200. Otro, 50%. 50% de la caída. Bueno, vamos allá. Veo que bien, que esos son bastante interesantes los objetivos. Vamos a ver. En definitiva, evidentemente, es decir, primero, ¿cuál es el objetivo? Ambos. ¿Cuál es el que hay que tener en cuenta? El primero más cercano. ¿Esto qué quiere decir? Que si el 50% del objetivo es este, ¿vale? Vamos a poner aquí, ¿vale? Vamos a poner un nivel, ¿vale? Un precio, 50% del objetivo. ¿Esto qué nos sale? 2.850, perfecto. ¿Dónde está la media de 200 sesiones? En los 3.050, perfecto. Ok, ya tenemos dos objetivos, ¿verdad? Bien, punto de entrada. ¿Cuánto nos sale el punto de entrada aproximadamente? 450, ¿no? 450 pips, puntos, perdón. ¿Lo veis todos? Primer objetivo, 450 puntos. Es decir, que desde los niveles actuales, esto lo pongo para evitar que luego venga también un alumno pues que no se ha formado todavía en todo el método y diga, Alberto, es que me saltaron 3 stops seguidos en un mismo día y en gráfico diario. Lo primero, cuando salta un stop y es gráfico diario, recordar que no se puede abrir otra operación hasta que cierre la vela. Lo primero. Lo segundo, hay que ver si el stop loss está bien colocado, porque si el stop loss yo lo abro y lo coloco a ojo a 10 puntos, no es que me vaya a saltar el stop loss, es que me merezco que me salte el stop loss porque me estoy saltando los ratios, obviamente. Entonces decimos, el take profit 1 está a 450 puntos, ¿vale? Ese es mi take profit 1. ¿Ok? Bien. Mi take profit 2 es mi segundo objetivo realmente. Tengo que analizar desde los niveles actuales, ¿vale? Y que aún así ya os digo, aquí ya van 100 puntos, cuidado, que eran como unos 500 puntos, pero bueno, vamos a medir y vemos aquí que son unos 640 puntos aproximadamente, 640 puntos, fijaros bien, estos son puntos de verdad. Aquí no perdamos el tiempo en day trading, vayamos, como siempre digo, a lo grande, ¿vale? Estos son movimientos que se aprovechan solo en swing trading. Ahora vamos a ir a buscar otros movimientos. Take Profit 2. ¿Vale? Estábamos hablando en el Take Profit 2 que desde los niveles actuales, ¿verdad? Tenemos aquí unos 640, 650 puntos. Entonces, con Take Profit 2 ponemos aquí, ¿vale? 650 puntos. Bien, aquí los tenemos. Ok. Voy a ponerlo bien para que quede. Bien, una vez que tengo esto, Take Profit 1 y Take Profit 2, ¿vale? ¿Qué supone ahora? Tengo que calcular en base al primer objetivo, ¿vale? El stop loss, ¿vale? Aunque mi objetivo sea ir a buscar la última meta, obviamente, si llego aquí ya luego ya gestionaré para hacer una protección de beneficios al 75% y dejar correr o buscarle esos 200 puntos extra, ¿vale? Pero ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo, mi objetivo y mi meta, obviamente, es buscar de una manera bastante clara que esto pueda ir del punto A al punto B, ¿vale? Entonces, vamos a plantear ahora la situación.
Una vez que tengo los dos objetivos, el primero y el segundo, me planteo ahora, y además fijaros bien el movimiento que se está dando, vamos, que sigue posteriormente subiendo, cómo está consolidando niveles en el SP. Ahora me planteo, digo, bueno, punto de entrada, ¿vale? Y ahora me planteo el stop loss. ¿Cuánto es el ratio que tengo que utilizar en estos casos? ¿Vale? ¿Cuál es el ratio que tengo que utilizar? Yo voy a tener en cuenta siempre el take profit 1, ¿vale? El objetivo mínimo. Entonces, ¿cuál es el ratio que tengo que utilizar? Exacto, ratio 4:1, correcto. Entonces, el objetivo, el objetivo que estoy aquí planteándome de 450 puntos, ¿vale? Yo lo que tengo que hacer es, obviamente, dividir 450 entre 4 y me sale un stop loss de 112, ¿vale? Si esto no se hace así, no se está haciendo buen trading, ¿de acuerdo? Esta es la diferencia, que la mayoría de la gente cree que hacer trading es abrir operaciones. No, no es hacer trading, ¿de acuerdo? Nosotros también, la mayoría de nosotros podemos salir al campo de fútbol a darle patadas a un balón, pero cuidado, no somos jugadores de fútbol profesional, ¿vale? No vamos a ser jugadores de fútbol profesional por darle patadas a un balón. Pues esto es un poquito igual, por abrir operaciones y poner a ojo el lotaje, a ojo el stop loss, creo que ya he ganado cierro, no es hacer trading, ¿vale? Hacer trading profesional es una cosa muy distinta, que la mayoría, obviamente, lo sabe hacer, pero como cualquier disciplina, porque hay que estudiar y hay que aprender la forma de hacerlo con ventajas estadísticas. ¿Vale? Entonces, yo desde aquí planteo, ahora me coloco ¿cuánto? 112 puntos. Bien, aquí lo tengo, 112 aproximadamente. Bien, aquí tengo el stop loss. Coloco aquí. Bien, el stop loss, fijaros bien, más o menos, ¿vale? Tenemos aquí el punto determinado y ahora tenemos que plantearnos un tema importante. ¿Qué ocurre, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando si el precio vuelve y toca el stop loss? Decirme, ¿qué ocurre si el precio me toca el stop loss? ¿Vale? Salta el stop loss, asumo pérdidas, ¿bien? ¿Qué ocurre posteriormente? ¿Hago entrada, no hago entrada? Mm, Bueno, aquí se vuelve a hacer entrada, correcto. Aquí también, obviamente, como dice Manuel, esperar cierre de vela, exacto. Entonces, imaginar, el mercado llega aquí, ta, 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 y vuelve a hacernos así, bien. ¿Qué ocurre si nos salta el stop? Si nos salta el stop, ¿yo qué tendría que hacer? Una reentrada. ¿Por qué? ¿Por qué estoy utilizando este 1.4? ¿Me lo he inventado o es simplemente por hacer más difícil el trading? No. ¿Qué quiere decir 1.4? ¿Cuántos intentos puedo hacer yo mientras el precio esté dentro del soporte? Quiere decir que puedo intentar 4 veces. Ahora, intentar 4 veces no quiere decir, como sé que algunos lo estáis haciendo y luego venís encima en el aula premium. Por eso a veces tengo que dar un toque de atención. Venís diciendo, es que Alberto, es que yo estoy perdiendo el dinero y he perdido media cuenta. Vale, pues si has perdido media cuenta, estás haciendo muchas cosas mal. Porque si seguramente al que ha perdido media cuenta le pido, déjame ver tu operativa y enséñame si estás arriesgando el 1% de la operación, si cuando salta el stop loss has esperado al cierre de vela, si el lotaje es adecuado, si has utilizado el ratio adecuado con el take profit, si has colocado el take profit o el stop loss adecuado, en 99.9 no ha cumplido todo el patrón. Por tanto, si se hubiera cumplido, no salen, obviamente, esos resultados. ¿Vale? Entonces, pensar una cosa. Si salta el stop, pensar una cosa. Saltamos el stop, ¿vale? ¿Por qué utilizo un ratio 1:4? Porque lo que quiere decir es que si la operación al final acaba resultando, yo voy a ganar 4 veces lo que estoy arriesgando. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer más operaciones porque utilizo un ratio 1:4, porque si pierdo 112 puntos. Pero si sale bien, saco 450 e incluso un potencial de 650. ¿Vale? Es el trading con ventaja estadística. Por tanto, ¿qué supone esto? Lo que me supone es que yo ahora mismo me puedo, obviamente, plantear
una clara estrategia de buscar, ¿vale? Una clara estrategia de buscar en estos casos un movimiento de largos, ¿vale? Lo tenéis aquí, movimiento claro de largos, pero obviamente planteándolo de una manera totalmente diferente. ¿Cuál es esa manera que tengo que plantearla diferente? Es que si entro aquí, vuelvo a hacer la entrada, vuelvo a medir, ¿vale? Vuelvo a medir y me salen unos 550 puntos. Volvería aquí a utilizar el stop loss, ratio 1 a 4, etcétera, y me saldría un poquito más amplio el stop, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre si le saco luego los 550 puntos? Que no solo voy a ganar los 450 iniciales, sino que también recuperaré el stop loss que había perdido, ¿vale? Por tanto, de alguna manera es como que se compensa, ¿vale? Uno a otro. Pues aquí tendríamos ya la primera estrategia en el caso del SP500. Ahora, a partir de aquí, quien dice SP, dice DAX, dice Eurostoxx, pero el planteamiento es exactamente igual. Si me voy al DAX, aquí hay un tema importante. Decidme, ¿qué veis aquí de una manera contundente? ¿Veis cómo la volatilidad ha bajado? ¿Mm? ¿Veis cómo se ha producido aquí un pico de giro bajista en la volatilidad? Un gráfico de 4 horas. Esto supone que se está dando aquí un cambio importante en los mercados. Y aquí se está aplanando la volatilidad en gráfico diario, que obviamente va un poco más lento, ¿vale? En gráfico semanal quiero que veáis dónde se está parando el mercado, que casualmente, ¿vale? También coincide con el tema de cómo se está comportando el SP500. ¿De acuerdo? Es un momento bastante interesante, bastante interesante. Como os digo, ¿eh? Aquí tenéis los movimientos mínimos, como veis aquí en estos niveles, ¿eh? Mínimos, mínimos y mínimos. Atentos a ello. Tercer toque, movimiento, ¿a qué? ¿Cuál es el objetivo? Ir a buscar los máximos, ¿vale? Ir a buscar estos máximos. Ahora bien, hay que tener muy en cuenta que obviamente este planteamiento hay que trabajarlo con tranquilidad, ¿vale? Hay que trabajarlo con tranquilidad. Quiero decir que tampoco hay que ir a toda velocidad. El tema es ir haciendo posicionamiento y entendiendo que sí que se están dando síntomas claves de giro. Y ya en 4 horas estamos teniendo una baja de volatilidad, mañana vamos a tener una bruja, en definitiva un movimiento bastante interesante. Pero ¿cuál es el síntoma que nos va a dar un refuerzo ya clave? Fijaros bien. ¿Veis aquí lo que se está produciendo? Voy a poner en gráfico de 1 hora para que lo veamos un poquito más detallado. ¿Vale? Fijaros en gráfico de 1 hora cómo estos máximos decrecientes lo veis aquí todos, máximos decrecientes perfectamente establecidos, ¿vale? Y después de esa zona, atentos porque fijaros bien cómo el caso del DAX, ¿qué quedaría ahora? ¿Lo veis todos aquí el movimiento? ¿Creéis que podría haber un pequeño último susto en el mercado? Pues yo creo que sí. No, bueno, susto, un poquito una corrección ligera. A mí me faltaría esto. ¿Lo veis todos? Triple toque, triple testeo. Aquí, aquí y aquí, ¿vale? Me faltaría una especie de, exacto, de un triple testeo en estos niveles. Clac, ¿vale? Un tercer toque para movimiento, ¿eh? Para un movimiento posteriormente alcista. Por tanto, hay que tenerlo muy en cuenta. Ahí la zona de aproximadamente, la zona de los 8.300, 8.250, y esto sí que podría ser un movimiento muy interesante, debido a que
fijaros bien que la altísima volatilidad que hemos tenido y que después de estos días estamos teniendo aquí una zona de control. Y esto, cuidado con esto, porque esta zona de control nos está advirtiendo que aquí el mercado pues no está dando ningún tipo de dudas. Es decir, como que el mercado desde aquí, y ya llevamos varios días, no está dando dudas de que esta zona es una zona que la quieren controlar. No obstante, ahí lo tenemos. Veremos lo que ocurre, aún faltaría. Aún podría esto ir a buscar, aún quedaría esto, fijaros bien, ¿eh? Prácticamente vamos a dar por hecho, yo creo que aún quedaría mañana, un último toque, que se cierre el primer gap, ¿vale? Que es el primer gap, de alguna manera, de la semana. Pero todavía lo veo difícil. Fijaros que el gap de la semana, del lunes, tenemos aquí, ¿vale? Todavía es alto, es decir, pero la situación técnica en la que nos estamos encontrando sí que es verdad que está animando a que esto pueda dar un giro en condiciones. Empezamos ya a cerrar este primer gap, dejado hace 2 días, pero la situación, vamos ahora al Eurostock 50, vamos a ir analizando para que veáis cómo la situación técnica parece que está empezando a cambiar. De hecho, si nos vamos aquí al MACD, y esto ya digo, sin tener en cuenta, entrando objetivamente al mercado, ¿vale? Esto sin tener en cuenta que, bueno, que la vacuna del coronavirus ya está creada, ahora se van a hacer pruebas en humanos y es probable que ya se empiece a compartir. Y esto ahora plantearos cómo nos vemos de aquí a un mes, ¿vale? ¿Cómo nos podemos ver de aquí a un mes y qué planteamiento puede haber aquí de puntos de inflexión? Fijaros bien cómo el mercado, ¿vale? Aquí en gráfico de 4 horas, cómo se empieza a dar aquí eh, unas barras de MACD, ¿vale? Por debajo de la línea signal y la volatilidad bajando, ¿vale? La volatilidad bajando y esto hay que tenerlo bastante, bastante en cuenta y como, bueno, de alguna manera aquí la situación técnica empieza a mejorar, ¿vale? Empieza a mejorar aquí drásticamente el tema del MACD, está a punto de entrar en terreno positivo, la directriz ha sido rota a la baja, perdón, al alza y ahora faltaría una especie de último testeo. En el caso del Eurostock 50, ¿vale? En el caso del Eurostock 50, fijaros bien, obviamente, la situación que nos estamos encontrando también aquí lo tenéis, ¿vale? En gráfico semanal. Fijaros bien qué pedazo vela estamos dejando en semanal, vela blanca después de 4 velas consecutivas. Quedaros que las bandas de Bollinger están súper alejadas. ¿Y esto qué puede suponer? Bueno, pues esto puede suponer un movimiento de rebote potente, de un 10%, un 10-12% prácticamente en una semana. Cuidado, porque la próxima semana puede venir, la verdad, muy interesante. Entonces, tener esto en cuenta porque la situación que se está dando, ¿vale? La situación que se está dando tanto en el DAX como en el SP, como en el caso del Dow Jones Industriales, es bastante, bastante similar. Ayer mismo, fijaros que el Dow está teniendo oscilaciones de 1.200 puntos del tirón, es decir, movimientos muy poderosos. Y fijaros aquí cómo el Dow Jones Industriales ha llegado a unos niveles absolutamente de extrema sobreventa, pero que en gráfico diario estamos viendo este tipo de velas que se empieza a alternar y normalmente esto empieza a dar un movimiento de giros. Si esto nos vamos aquí a un MACD, vamos a ver probablemente empezar a ver, aquí lo tenéis, ¿vale? Ligeras aquí mejoras, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí en gráfico diario para que veamos cómo los mínimos decrecientes cada vez van teniendo, ¿vale? Cada vez van teniendo menor inclinación y de momento hemos encontrado esto. Cuidado con esto. Cuidado con esto, voy a eliminar los anteriores, pero cuidado con esta situación técnica. Estos dos mínimos al mismo nivel marcados, de hecho esta madrugada cuando el Dow llegó a perder incluso los 19.000 puntos, atentos a esta situación técnica, porque ese es un movimiento que en el caso del Dow Jones Industriales, perdón, el DAX
está marcado también mínimos al mismo nivel, el Dow mínimos aquí 2 al mismo nivel, y en el caso del SP500, ¿lo veis todos? ¿Vale? Mínimos al mismo nivel. Atentos a estos movimientos porque está bastante coordinado, bastante coordinado, y que ahora, atentos aquí, en el caso, nos vamos aquí al gráfico del Eurostock 50, y os pongo aquí cómo está el Eurostox. Fijaros bien la situación. Efectivamente, como lo dice Manuel, el Dow está formando una especie de doble suelo, correcto. Correcto, Manuel, muy buena apreciación. Y efectivamente es así. Faltaría obviamente la confirmación, pero la figura la tenemos. Fijaros, otra vez la situación técnica en el caso del Eurostox, ¿vale? Que esto nos anima, obviamente, a abrir aquí largos porque la situación técnica, para aquellos que sepáis mantener largos a swing trading de verdad, al igual que os comentaba que cuando en enero se comentaba que había volatilidad y me decís algunos de vosotros, no, es que hay volatilidad, está cayendo un 1%, las bolsas, tal. Y yo os decía, ya veremos momentos de volatilidad de verdad. Es decir, cuando hablaba de volatilidad de verdad, me refería a estas cosas, de ver caídas, y os dije, acordaros cuando veamos caídas de un 7% en un día. Hemos visto del 10%. ¿De acuerdo? Esos son momentos de pánico. Por tanto, ahora, obviamente, la volatilidad está bajando, de hecho, está bajando un 16% los futuros del VIX, y esto está, pues eso, suponiendo un movimiento, la verdad, bastante interesante. Es probable que podamos seguir subiendo mañana, que podamos seguir subiendo mañana, pero que podamos tener un pequeño, otra vez, susto el lunes. Recordar por qué. Porque tenemos que ir a buscar aproximadamente en la zona del 2350 otra vez en el caso del Eurostox. Ahora bien, que ya sabes lo que ocurre o puede ocurrir en esta zona, ¿no? Esta zona es una zona clave a tener muy en cuenta. Una zona clave donde este nivel, eh, aquí esté consolidando niveles. Fijaros que se está cumpliendo en todos los patrones. En el caso del Eurostox, vamos a ponerlo en gráfico hace una hora, porque yo creo que es ahora mismo para analizarlo de forma detallada el movimiento, sin ir a más corto plazo. En el caso del Dow Jones Industriales, fijaros, en el caso del Dow, aún nos quedaría aquí un tramo importante. ¿Vale? En el caso del Dow, hemos roto aquí una pequeña directriz, pero fijaros bien que en el Dow, ¿qué quedaría? Pues lo que estáis comentando, que podría haber un tercer toque. ¿Vale? Hemos roto aquí otra directriz, pero podría darse una zona, vamos a redondear 19.000. ¿Vale? Aquí lo tengo, 19.000. Aquí tenemos un aspecto muy importante, y atentos porque también tenemos un Dow que está a punto de entrar en terreno positivo, algo francamente interesante. En el caso del SP500, fijaros que es lo mismo, es decir, en el SP exactamente igual. El patrón, ¿vale? El patrón técnico nos está marcando una situación bastante interesante de que el mercado quiere dar un giro, quiere haber algo más, está rompiendo ciertas directrices, pero de alguna manera podría suponernos aquí, ¿vale? Un posible tercer toque, ¿vale? Un posible tercer testeo en estos niveles. Pues como os decía, si somos aquí pacientes, pues en gráfico diario, como estamos más o menos en la zona, pero no es una zona óptima, la que estamos comentando antes, ¿vale? Aunque sea ratio 4:1, daros cuenta que en la zona hay que tener en cuenta si estamos más cerca de la zona. Por tanto, aquí podríamos, ya digo, tener una demora, esperar a buscar posiblemente un movimiento, un precio determinado, y sobre todo con la volatilidad que estamos teniendo, obviamente, esta aleatoriedad nos está dando a entender que podemos tener movimientos o puntos de entrada relativamente más interesantes. Por lo tanto, no tengamos prisa, ¿vale? Nos comenta aquí José Luis, puede ser más adelante la guerra del petróleo provoca una nueva recesión. Aquí, José Luis, yo digo, todo esto al final, yo me refiero, iremos paso a paso, porque las suposiciones, igual que hace un mes
Cuando comentaba de las caídas, se hablaba de que iba todo perfecto y como os dije, olvidaros del Brexit, olvidaros de que la guerra comercial está solucionada. Hay muchos problemas todavía. Obviamente, esto va a repercutir mucho, pero ahora no podemos estar en suposiciones futuras porque entonces es probable que nos perdamos la gran reacción de los mercados. Sí que es verdad, obviamente, y os lo adelanto, que en junio o después del verano vamos a tener problemas porque va a venir la realidad de lo que ha ocurrido ahora, ¿vale? El frenazo económico, por decirlo de una manera muy clara, y que eso va a tener una repercusión. Pero ahora vamos a tener una época muy buena en las bolsas. Luego vendrá la otra, pero la otra ya estaremos bien preparados, ¿vale? Entonces, vamos a analizar bien ahora el tema del IBEX. Fijaros bien que en el IBEX tenemos aquí esta directriz, y atentos porque en el IBEX también hemos roto fijaros bien estos mínimos, dos mínimos crecientes, uno y otro, y de momento el IBEX estuvo de alguna manera testeando esta directriz bajista, ¿vale? La ha roto y ahora de alguna manera faltaría una especie de posible pullback, ¿vale? Un testeo aquí, nuevamente, bueno, ahí tenemos la situación técnica. Hay que tenerlo muy en cuenta porque daros cuenta que estos movimientos de ahora son altamente volátiles, ¿vale? Y aquí, bueno, este gap es probable que se cierre, ¿vale? Son 300 puntos, daros cuenta que 300 puntos para un IBEX de 6.400 al final es un 5%, ¿vale? Es un 5% de movimiento. Entonces hay que tenerlo esto bastante en cuenta y que a partir de ahí, fijaros que qué gap habíamos cerrado, este lo hemos cerrado. ¿Qué gap queda por cerrar? Este, ¿vale? Por tanto, no digo que tenga que ser mañana, pero la próxima semana probable que esto pueda hacer ahí un movimiento, ¿vale? Yo considero que mañana podría todavía venir un movimiento, como digo, interesante, o al menos de testear esta zona, ¿vale? Un poquito más arriba, los 6.500, así. E incluso, bueno, no descartamos, bueno, este es un poquito ahí más o menos, pero bueno, no podemos descartar que igual se vaya a cerrar, cuidado, que el mercado puede ir a cerrar el gap de la semana y luego ir a buscar el otro, ¿vale? Para arrancar definitivamente. Esto sí que considero bastante interesante y que nos daría un síntoma de que aquí se está produciendo ya un movimiento importante, ¿vale? Un movimiento así. Por tanto, tengamos en cuenta esta situación porque nos puede dar enormes posibilidades, ¿vale? Enormes posibilidades. Otra parte importante, ¿qué está ocurriendo en el dólar yen? ¿Por qué el dólar yen está subiendo? Fijaros bien, ¿qué ocurre en el dólar yen cuando sube? Nos indica que el dinero está saliendo, ¿de dónde? De los activos refugios del yen japonés. A partir de aquí, ¿qué ocurre? Fijaros bien, el dólar yen está a punto de llegar a una situación técnica que fue previa a las grandes caídas, a las grandes caídas que tuvimos desde el 20 de febrero. Entonces, en ese aspecto, ¿vale? Tenemos aquí un movimiento técnico increíble porque el dólar yen, que esto siga subiendo de una manera vertical, obviamente va a corregir. Las bolsas van a seguir ahora mismo subiendo hasta que el dólar yen llegue a la zona de resistencia, ¿vale? El 112. Es probable que cuando esto llegue aquí pueda corregir. ¿Esto que va a suponer en las bolsas? Una última corrección, ¿vale? Una corrección que dicha corrección, recordad, que podría suponer ahora, ¿vale? Un testeo en las zonas de prácticamente niveles de soporte, ¿vale? Eso es lo que podemos tener bastante en cuenta y que, bueno, vamos a ver lo que ocurre en estos, pero la situación técnica nos está diciendo que los mercados, bueno, están aquí incluso girando, pero que los mercados están muy próximos, ¿vale? Ya a tener un disparo al alza. ¿Esto qué suele provocar un disparo al alza? Pues volatilidad, ¿vale? Volatilidad última. Y si nos vamos, por ejemplo, en las acciones aquí de Apple, en Apple, recordar que yo en enero os estaba comentando que Apple está a unos niveles muy altos y que vamos a poder buscar directrices importantes, ¿vale? Directrices importantes en el caso de Apple
fijaros bien los niveles, que no descarto que Apple, ya os digo, pueda seguir cayendo y vaya a buscar este nivel, que le da poco, vamos. Este nivel para mí de Apple, la zona de los 230 aproximadamente podría ser clave. La zona de los 230, ¿por qué? Porque tiene aquí unos gaps pendientes de cierre, ¿eh? Y pasa por aquí la directriz alcista. Aquí sí que para mí se finalizaría, en el caso de Apple, el movimiento. Y además, fijaros el movimiento. Vamos a ponerlo aquí en gráfico de 4 horas para que lo veáis bien. ¿Vale? El movimiento de caída, de subida, de corrección. Entonces, bueno, tener muy en cuenta esta zona porque en Apple, mientras no siga o siga sin romper la directriz bajista, pues obviamente esto va a ser muy importante eh, para la bolsa americana, el valor de mayor capitalización bursátil. Entonces, cuando tenemos este canal bajista, ahí lo tenemos, no hay mucho más que analizar, no hay que complicarse la vida, hay que trazar dos líneas, que la experiencia al final lo que te hace es hacerlo simple. La cosa, el que lo pone complejo y cuando veis un analista y tiene 300.000 indicadores, está buscando una compensación a la falta de experiencia, ¿vale? Cuanto más indicadores pongáis, quiere decir que más incertidumbre tenéis a la hora de ver lo que os está diciendo el mercado, ¿de acuerdo? Por tanto, es clave esto. ¿Qué ocurre? Que, pues ya digo, 230, 235 puede dirigirse Apple. Esta directriz es buena, es muy buena. Aquí podemos tener un tema importante, porque esto es, por un lado, una zona de resistencia importante, posteriormente soporte, 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 ¿vale? Ahí tenemos la situación técnica para posteriormente un grandísimo movimiento al alza, cierre de gap. Entonces hay que tenerlo esto muy en cuenta y Apple puede dar una zona increíble de posicionamiento. En el caso, por ejemplo, de Microsoft, Microsoft está en una situación técnica muy buena, medio de 200, 20 positiva, etcétera, pero también, es decir, todavía está sentando el suelo, ¿vale? Cuando se asienta un suelo, ¿qué suele haber? Volatilidad, obviamente. Cuando se asientan los suelos, suele haber volatilidad porque no se va a dejar a un novato que compre y que entienda que aquí es una situación fácil de compra. Van a intentar engañar, subidas, bajadas, en todos los aspectos posibles, pero fijaros qué casualidad que Microsoft, pues de alguna manera también tiene una situación, fijaros bien, en gráficos de 15 minutos, cómo se está dando este movimiento de giro en muchas bolsas. Fijaros movimientos que se está dando de alguna manera muy, muy cercano. Entonces, en el caso de Microsoft, ¿qué ocurre? ¿No? Bien, fijaros el movimiento ahora mismo en directo, que está siendo absolutamente violento, pero a nosotros nos da un poquito esto, vamos, igual, ¿vale? En la situación técnica, porque subo baje nos interesa ver que en el caso de Microsoft, donde está creando soporte, es la zona del 135, es decir, aquí podríamos buscarle un punto de entrada interesante, $135 en el caso de Microsoft, ¿vale? Ahí lo tenemos, movimiento muy interesante. En el caso de Amazon, vamos a ver Amazon, bueno, Amazon ha reaccionado muy rápido, ¿vale? Ha reaccionado muy rápido y ha tenido una reacción que todavía no ha tenido Microsoft. Fijaros bien en gráfico de 4 horas, voy a poner Microsoft, porque Microsoft todavía no rompió esta directriz bajista. ¿Lo veis? Todavía no la ha roto. Apple, en 4 horas, fijaros, todavía no ha roto esta directriz. Y Amazon la ha roto. Amazon, cuidado con esto porque se ha adelantado el movimiento. Pero ahora mismo, ¿qué le va a ocurrir a Amazon? ¿Qué creéis que va a ocurrir? Bueno, pues movimiento de pullback, obviamente. Es decir, ruptura, movimiento, y ahora que esto pueda hacer así, es bastante probable. Es decir, que pueda haber una especie de último testeo, pero es buen síntoma, ya que la misma figura técnica que tenía Apple y Microsoft, que la tenga Amazon también, pero que Amazon se haya adelantado a la situación técnica. Y esto nos ayuda enormemente a ir viendo de alguna manera algún tipo de movimiento clave. Amazon, ¿por qué? Pues obviamente porque la zona en la que se encontraba de los 1680, 1700 es una zona de importante nivel de soporte. Y no descartamos aquí que pueda incluso volver
atacarla con un movimiento de una caída de un 5% y más, como os digo, viendo la volatilidad en la que nos encontramos actualmente, para que esto pueda hacer algo así, para los momentos de subida y bajada. Por tanto, muy en cuenta este aspecto. ¿Vale? Punto mínimo, punto máximo. Fijaros bien, ¿cuánto ha recuperado Amazon de toda la caída? El 50%. Cuidado con esto, ¿vale? Cuidado con esto, porque el movimiento que se ha marcado Amazon, ¿vale? Esta semana ha sido espectacular, ¿eh? $300 de subida. Esto es un 20% de subida. Obviamente ahora le va a venir un buen castañazo por adelantarse, prácticamente, como castigado. Es decir, movimiento de corrección que puede llegar a la zona de 1680 y a partir de ahí, vale, que podamos ya tener un movimiento de rebote. Microsoft cerca, pero no suficiente para romper, ahí lo tenemos, gráfico de una hora. En el caso de Apple, lo mismo, un poquito Apple lo veo un poquito más rezagado en ese aspecto. Caso del SP, lo mismo, a tener en cuenta la zona del 1300, perdón, 2300. Como os digo, no quiere decir esto que se vaya a ver esto mañana mismo, como dentro de 2 días, pero lo podemos ir todavía a buscar igual mañana o próximas sesiones los 2500, volver otra vez a los 2300, pero bueno, estamos viendo que ya estamos rompiendo unas directrices importantes, ¿vale? Y que mañana vamos a tener viernes 20, hora bruja, cambio de posicionamiento de manos fuertes, ¿vale? Que va a haber un posicionamiento, os lo digo, porque lo sé de buena tinta, no voy a decir las fuentes, pero lo sé de buena tinta, ¿vale? De cierre de cortos, apertura de largos a 19 de junio a 3 meses, por gran parte de los fondos de inversión, ¿vale? Quedaros con lo que he dicho y sacarle utilidad a la información, ¿vale? No preguntéis más en eso, pero sacarle utilidad a la información que os acabo de comentar. Entonces, el movimiento, ¿vale? Porque al igual que os había dicho en diciembre, que tal post-fondo estaba posicionado en contra de Wall Street y que eso iba a venir un desplome fuerte, se tradujo eso 2 meses después de que se hubiera dicho aquello en un crack bursátil. Ahora os comento el posicionamiento largo. ¿Vale? Ya 4 meses sin hablar yo de largos en bolsa. ¿Vale? Hablaba de cortos. Muchos me tachaban de loco porque no caía en la bolsa, porque esto era solo largos, porque no sabía analizar. Crack bursátil. El que buscó los largos, pues obviamente, ¿qué le ocurrió? Cuenta destrozada. Ahora mismo, pues el que se deje llevar buscando todo lo contrario, ¿vale? Es decir, buscando cortos y con el pesimismo, pues ya sabéis lo que le va a ocurrir, ¿vale? Un movimiento a través de barridos. Entonces, aquí tenemos, en el caso del DAX, a tener en cuenta la zona de los 8.300, 8.250, en el caso del Eurostoxx, 2.315, 2.330, pero como os digo, no descarto que podamos ver niveles del 2.550 por ahí, todavía. Y en el caso del IBEX, bueno, la zona del 6.100, movimiento bastante interesante. Y tengamos en cuenta, ¿vale? El dólar yen. El dólar yen es probable todavía mañana de un impulso extra y se vaya a la zona del 112, ¿vale? Después de haber roto aquí el 50, pues obviamente ya va a buscar el objetivo del 100%, daros cuenta esto en cuanto al mercado, ¿vale? Rompe el último nivel, se va a ir a buscar el 0. Entonces, ahí lo tenemos, el 112,20, en cuanto llega ahí, zona de resistencia, y ahí podría venir una pequeña caída en bolsa, que esa caída en bolsa podrían aprovecharlo, obviamente, los mercados para hacer suelo triple, ¿vale? Para hacer un suelo triple, un suelo poderoso, ¿vale? Y bueno, nada más, estimados traders, espero que os haya gustado este webinario, que os haya aclarado bastante las ideas y recordar, bueno, que me podéis seguir, obviamente, en mi Twitter, ¿vale? @neiroschan, y que recordar que todas las semanas tenemos en mi aula premium del gurudeltrading.com todo este tipo de webinarios de análisis, marcando puntos de entrada, puntos de salida, escenarios, planteamientos, posicionamientos a corto, escenarios a largo plazo, absolutamente todo lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de analizar, ¿vale? Entonces, como os digo,
que lo he borrado. Aquí tenéis mi Twitter, @niroschan, podéis hacer seguimiento también, bueno, pues de vídeos, artículos que publico en medios de comunicación y que, bueno, que obviamente estos próximos días voy a estar muy activo en medios de comunicación porque obviamente pues el movimiento lo requiere y la verdad, pues la opinión, de si puedo dar mi opinión y ayudar a gente a que entienda lo que está ocurriendo en la economía, la influencia de los mercados con la economía y con el tema del coronavirus ahora mismo, que es un entorno complejo, pero que al fin y al cabo sigue siendo siempre igual. La historia siempre se repite, los mercados son siempre igual, no cambia nada, lo único que cambia es la mecha, la pólvora, al fin y al cabo. Al fin y al cabo, quien enciende la mecha es lo que cambia, pero la forma de articular el dinero de las manos fuertes es siempre ABC, ¿vale? Y la forma también que tiene de actuar el novato para perder en bolsa es ABC. Entonces no va a cambiar ni ahora ni dentro de 100 años, porque llevamos funcionando exactamente igual siglos atrás. Entonces el comportamiento humano no cambia afortunadamente y como no cambia es predecible. Y al ser predecible se puede estudiar, analizar y por esa razón en bolsa gana el 10% y pierde el 90%, porque el 10 es el que se dedica a estudiar esos patrones y no juega al azar. Así que nada, nos vemos en la próxima semana y que nada, tengáis muy buen trading todos, muy buena semana y por supuesto que tengáis mucha suerte y mucha salud. Un cordial saludo y buen fin de semana.